El hombre sobre el Toyota había comenzado a preocuparse. Ya llevaba más de 3 horas en esa interminable carretera y todavía no había llegado al cruce con la Interestatal 9. ¿Cómo era posible? Volvió a mirar el cuenta kilómetros del tablero. Según las indicaciones, había recorrido unos 60 kilómetros desde que salió de la última estación de servicio, cosa que según el mapa era imposible. ¿Acaso se había perdido? Pero no podía ser. El camino era recto y no tenía desviaciones, ni siquiera rutas secundarias que pudieran confundirlo. Todo era pastizales amarillos, secos, algunos árboles achaparrados, y más allá del haz en forma de cono de los faros, la completa oscuridad. Abrió la ventana y arrojó la colilla del cigarro. Regresó su mirada al tablero, justo en el momento en que el 4 digital daba paso al 5. 65 kilómetros. Era hora de parar y dar la vuelta, aunque el camino era tan estrecho que por el momento era imposible hacerlo. Volvió a encender la radio, con la esperanza de sintonizar alguna emisora local que le diera indicio de su posición. Nada, solo estática. Su celular tampoco tenía señal. Se dijo que debía calmarse. El Toyota y él habían atravesado peores situaciones que esa, como cuando quedó atrapado en una luz de nieve durante 4 interminables horas. Sacó otro cigarrillo del arrugado paquete, pero cuando iba a encenderlo se le cayó al piso. Se agachó para recogerlo, y durante una milésima de segundo desvió la atención del camino. Cuando volvió la vista, vio que una persona se encontraba parada en medio de la ruta, a unos 15 metros de distancia. Presionó los frenos y se golpeó la cabeza con el volante. Vio una luz cegadora delante de sus ojos, y por un segundo pensó que se desmayaría. Pero luego la visión se le aclaró, y Richard se apresuró a mirar por encima del tablero. Allí en el camino no había nadie. ¿Acaso lo habría imaginado? No sería la primera vez que le ocurría. Una vez tenía tanto sueño mientras conducía que comenzó a soñar despierto y a ver toda clase de cosas en su campo de visión. Se cercioró de que no se había lastimado la frente y luego siguió en el camino. Media hora después, ya completamente sudado y con un paquete de cigarrillos vacío por completo, vio que un chico andaba en bicicleta a un costado del camino. Parece que tenía la cabeza agachada, como buscando algo en el suelo, pero cuando Richard se le acercó con el auto y se le puso a la par, vio que el chico no tenía cabeza. Su torso desnudo terminaba abruptamente en el cuello. Richard lanzó un grito y aceleró. Hizo 1, 2 o 3 kilómetros a toda velocidad y luego miró por el espejo retrovisor, aunque solo pudo ver parte de la luna trasera y, luego de ella, una insondable negrura de muerte. Un golpe en el capó lo hizo regresar la vista al camino. Algo que parecía ser una mujer golpeó el parabrisas, rompiéndolo, y salió lanzado hacia atrás. Por instinto, Richard se cubrió la cabeza con ambas manos y el auto perdió el control. Se desvió hacia un zanjón y aunque el hombre fue rápido y apretó los frenos, no pudo impedir que las ruedas delanteras se hundieran en el barro. Trató de ir marcha atrás, pero los neumáticos solo se hundían cada vez más. Tomó la linterna de la guantera y se bajó. La mujer estaba tendida boca abajo en medio del camino, lanzando horribles gemidos de agonía. Había perdido sus zapatos y se arrastraba ciegamente sobre la tierra. Richard se le acercó por detrás y le tocó el hombro. «Quédese donde está, señora. Trataré de llamar a la ambulancia», le dijo. La mujer de inmediato se detuvo y comenzó a girar la cabeza. En ese instante Richard sintió un miedo supersticioso y supo que, si llegaba a ver la cara de la mujer, enloquecería. Dio media vuelta y comenzó a correr.
No pasó mucho tiempo hasta que comenzó a sentirse acalambrado. Era un hombre gordo y sedentario, y además fumaba 2 o 3 paquetes de cigarrillos por día. Se detuvo para recuperar el aliento, y entonces lo escuchó. El gemido de la mujer, cada vez más cercano, se estaba arrastrando hacia él, en la oscuridad del camino. Richard se obligó a seguir andando. Maldecía y lloraba en voz baja. Su corazón parecía que iba a salirse del pecho. Caminó durante 2, 3 kilómetros, hasta que sintió que las piernas se le aflojaban. Se recostó contra un poste alambrado y alumbró con la linterna alrededor. El paisaje no había variado en absoluto, y no se veían luces de casas en el horizonte. Descansó unos minutos y luego siguió caminando. Comenzó a escuchar un ruido leve a sus espaldas. Parecía un quejido, como el de una puerta girando sobre sus goznes oxidados. Pero aquí no hay ninguna puerta, se dijo. Miró hacia atrás y solo vio aquella negrura impenetrable, que casi parecía sobrenatural. Dio otros 10 pasos más y el quejido se repitió. Volvió a mirar hacia atrás y alzó la linterna. 2 luces venían por el camino. Al principio tuvo ganas de lanzar un grito de alegría, pero enseguida se reprimió. Las luces subían y bajaban en forma rítmica, al compás de aquellos quejidos mecánicos. Eran los pedales de una bicicleta. Un chico sin cabeza venía montándola. El hombre lanzó un grito y se giró para seguir corriendo. No hizo más de 2 pasos cuando sintió que su corazón parecía encogerse y agarrotarse dentro de su pecho. Las piernas y todo su cuerpo le fallaron, y Richard cayó pesadamente sobre aquel camino endemoniado. Se despertó en la sala de un hospital. Le habían insertado tubos y cables por todos lados, pero pese a ello Richard no pudo reprimir las lágrimas de alivio. Había sobrevivido y lo peor había pasado. Una enfermera que escribía en una plantilla vio que se había despertado y le sonrió. «Buen día, señor Abbott. Bienvenido al hospital de Buena Esperanza». Richard quiso decir algo, pero se sintió incapaz de hacerlo. De todas maneras, la enfermera dejó de prestarle atención cuando ingresó a la sala de terapia intensiva, una camilla manejada por 2 paramédicos. Arriba de la camilla iba una mujer, que se retorcía de dolor y lanzaba horribles quejidos. El alivio que Richard sentía se trastocó con horror. Era la mujer que había atropellado en la ruta. Por palabra de los médicos, comprendió que la mujer acababa de ser atropellada por un camión y tenía nulas posibilidades de sobrevivir, porque la habían reventado por dentro. 2 horas después, ingresó a la sala de urgencias un chico. De su cuello emanaba una impresionante cantidad de sangre. Estaba andando en bicicleta, murmuraron las enfermeras, cuando un ventanal desprendido de una obra en construcción por poco no le cercenó la cabeza. Pusieron al chico en una cama cercana a la de Richard y trataron de reanimarlo, pero fue inútil. Los médicos cubrieron la cabeza del muchacho con una sábana y se marcharon de la sala. Richard se quedó mirando la sábana, sin poder apartar la vista de ella. Al rato la sábana, muy lentamente, comenzó a deslizarse hacia abajo, y el chico giró la cabeza casi desprendida del cuerpo y le dijo: «Tú serás el próximo». A la noche, Richard tuvo el segundo y definitivo ataque cardíaco, y su alma regresó a la carretera, donde aún hoy en día sigue anunciando la muerte y el horror de los ocasionales viajantes. Realmente no quería hacerlo, y lo siento mucho. De acuerdo, eso no es realmente cierto. Sí quería hacerlo, pero cuando te disculpas, tienes que decir que no era tu intención.
como cuando robé la muñeca de María Beth y tuve que devolverla y decir que no quería llevármela. Ella sabía que estaba mintiendo, y mi madre también, supongo, pero lo aceptó igualmente, así que supongo que todo está bien. Así que no era mi intención hacerlo, aunque realmente lo haya hecho. Todavía no entiendo por qué tengo que escribir eso para que todos lo lean. Creo que no me servirá de mucho. Los padres de Gilbert McCary deben estar muy enojados conmigo por la forma en que gritaron. No tenían que gritar tanto, ¿sabes? Pensé que la señora McCary se iba a reventar la garganta de tanto gritar. Bueno, supongo que, si tengo que escribir lo que hice, podría acabar con eso rápido. Gilbert me tiene algo mal. Siempre me molesta. Y cuando no lo hace, pone flores en mi escritorio y pequeños chocolates y notas. No es muy bueno escribiendo, pero no deja que eso lo detenga. Mamá dice que está mal odiar a la gente y que Dios se enfadaría conmigo por decirlo. Pero no puedo mentir. Así que aquí está. Odio a Gilbert. Me mira de forma extraña y me insulta. Y nos sigue a mí y a María Beth a casa desde la escuela. Y es un chico horrible de pies a cabeza. Pero mamá me dijo que tenía que ser amable con él. Así que lo intenté. O al menos traté de no ser completamente mala. Y eso es lo mismo, ¿no? En fin, lo intenté con todas mis fuerzas. Pero hoy realmente me sacó de quicio. Iba caminando sola a casa porque María Beth está en casa con problemas estomacales y está vomitando como nunca. Así que allí estaba yo yendo a casa sola y ocupándome de mis asuntos, cuando Gilbert vino detrás de mí e insistió en llevarme a casa. Intenté que se fuera, de verdad, lo hice. Y cuando no quiso, bajé al riachuelo Madbury y me quedé junto al agua, esperando a que perdiera el interés por mí. No quería que papá me viera volver a casa con un chico. Estaba segura de que se enfadaría más que nuestro viejo y malvado gallo que tenemos en el corral del patio trasero. A papá no le gusta que hable con chicos. Pero, por supuesto, Gilbert tuvo que venir y ponerse a mi lado y hacer el ridículo. Me molesté mucho con él. No te puedes imaginar. Estaba aún más enojada porque estaba segura de que me iba a meter en problemas con papá y no quería pasar la noche en el sótano. No otra vez. Mamá no me cree, pero juro por Dios que hay fantasmas en ese sótano esperando una oportunidad para asustarme. Así que Gilbert estaba de pie a mi lado y se me ocurrió una idea divertida. Pensé que sería una buena idea. Y lo habría sido si no lo hubiera arruinado. Realmente no fue mi culpa. Pero me acerqué y lo empujé con fuerza. Perdió el equilibrio y cayó al agua de cabeza. Eso es lo más divertido que he visto nunca. Pero cuando Gilbert empezó a dar golpes en el agua, gritando por ayuda, gritando que no sabía nadar. Al principio pensé que me estaba engañando, porque ¿qué clase de niño por esos lugares no sabe nadar? Pero supongo que estaba diciendo la verdad porque después de un rato dejó de revolverse y se sumergió en el agua. Y eso fue todo. Pensé en ir a buscarlo, ya que papá dice que soy la mejor nadadora de la zona. Pero llevaba mi vestido nuevo y sabía que mamá se enojaría si lo ensuciaba. Así que me fui a casa. Pero supongo que alguien me delató, porque los McCary vinieron y empezaron a armar un verdadero alboroto. Y luego vino la policía. Y ahora estoy aquí en la comisaría y tengo que escribir esa disculpa. Mi madre me dijo que dijera que lo sentía, y que no era mi intención, y que fue un accidente. Pero el sacerdote dijo que no debía decir mentiras, y el policía dijo que, si me portaba bien y no decía ninguna mentira, tal vez podría irme a casa. Así que no diré ninguna mentira. Empujé a Gilbert McCary hacia el riachuelo, y lo hice en serio, de verdad.
Lamento que no supiera nadar, y lamento que esté enojado conmigo, que haya causado algún problema. Pero no veo por qué el alboroto ahora, o por qué no puedo ir a casa. Si no estoy en casa para la cena, papá me golpeará mucho. Pero si te digo toda la verdad, no lo hará, ¿cierto? ¿Crees que me dejarán ir a casa ahora? Atentamente, Anna Mary. Mi hermana es una leyenda urbana. Nunca me gustó, mientras crecía. Probablemente por ella. ¿Te has dado cuenta de que cuando alguien cuenta una leyenda urbana, siempre empieza algo como: el primo de mi hermano tuvo una vez una novia que... Sí, claro que sí. Creo que por eso la gente encuentra divertidas las leyendas urbanas. Nunca le pasa nada malo a alguien que conoces personalmente, por supuesto. Pero sigue siendo alguien conectado a ti. Un amigo de un amigo de un amigo. Eso hace que sea lo suficientemente real como para ser divertido, pero no tan real como para ser horripilante o trágico. La cuestión es que las leyendas urbanas tienen que empezar en algún sitio, y tus tontas historias podrían no ser tan divertidas para la gente que sufrió la verdad. La mayoría de la gente ni siquiera recuerda que yo tenía una hermana mayor, y mucho menos quién era mi hermana. Se llamaba Michelle, pero todo el mundo le decía Missy. Le gustaba mucho la repostería. Solíamos hacer pastelitos juntas. Ese es el recuerdo más fuerte que tengo de ella, y me aferro a él cuando los tiempos son difíciles. Cuando la gente habla y habla sin pensárselo dos veces. Siempre me dejaba elegir el color de las chispas. ¿No es genial? Era muy amable conmigo, para ser una hermana mayor. Missy era 12 años mayor que yo. Yo solo tenía 6 cuando ella murió. Missy tenía una mejor amiga, Eva. Eva también era buena, y cuando venía, ella y Missy me dejaban jugar con ellas, al menos un rato. Nunca me trataron como una molestia. Mis recuerdos de Eva son escasos. En mi mente, veo flashes de cabello negro y puedo oír su risa. Tenía una risa muy marcada, de esas que te hacen feliz con solo escucharlas. En fin, Eva enfermó cuando estaba en el instituto. Leucemia. Estuvo enfermo un tiempo y luego murió. La vi 1 o 2 veces en el hospital cuando aún se sentía bien, aunque no se me permitió verla al final. Pero Missy iba a verla todos los días. El día que Eva murió, Missy prometió seguir viéndola todos los días, pasara lo que pasara. Y cumplió su promesa. Después de la muerte de Eva, Missy iba al cementerio todos los días después de la escuela. Era su último año de instituto, y debería haber salido de fiesta con sus amigos, metiéndose en todo tipo de problemas tontos. Pero no lo hacía. En cambio, pasaba todas las tardes sentada junto a la tumba de Eva. Mis padres la alentaron al principio, pero finalmente se preocuparon. Esto no es sano, le dijo mi madre a mi padre una noche. Susurraban, pero no en voz suficientemente baja. Supongo que no se habían dado cuenta de que yo estaba escondida en lo alto de la escalera pendiente de cada palabra. No es bueno para ella. Se está torturando por eso. Creo que deberíamos hablar con ella. Mi padre era un hombre de pocas palabras, así que cada palabra que usaba era importante. Sabía que no habría más visitas diarias al cementerio una vez que hubieran hablado con Missy, y eso me alivió. Yo también estaba preocupado por mi preciosa hermana mayor. Por desgracia, nunca tuvieron la oportunidad. Esa noche,
Missy llegó tarde a casa después de haber estado en el cementerio. Mis padres estaban bastante preocupados cuando llamaron a la puerta. Missy nunca llamó a la puerta. Cuando vimos al oficial de policía de pie, preguntaron por los padres de Michelle Turner. Todos supimos lo que había pasado. Los detalles vinieron después. Estaba oscuro y resbaladizo. Recuerdo que entonces era invierno y empezaba a formarse hielo en las carreteras. Probablemente por eso mis padres estaban tan preocupados. En fin, creen que un ciervo pasó por delante de nuestro viejo Ford, y por eso Missy dio un giro. Perdió el control y volcó el auto en unas zángalas afuera del cementerio. Nos aseguraron de que fue instantáneo y que no sintió ningún dolor. Mis padres enterraron a Missy junto a Eva. Le rogué que no lo hicieran. En aquel momento, no podía explicar por qué me parecía mal. Ahora lo sé. Es porque debía ser enterrada con nosotros, cuando llegara el momento. Pero mis padres sintieron que eso era lo que Missy querría. La familia de Eva estuvo de acuerdo, así que ahí es donde está enterrada mi hermana, junto a su mejor amiga en el cementerio de Sandwood. Tal vez por eso comenzó la leyenda. Unos años después de su muerte, el tiempo suficiente para que el pueblo dejara de estar de luto, mi familia y yo empezamos a escuchar las historias sobre las dos chicas muertas en Sandwood. Como su misteriosa muerte nunca pudieron ser explicadas, la gente se inventó todo tipo de ideas locas. En algunas versiones de la historia, Eva y Missy eran amantes, separadas por la muerte, solo para reunirse en el más allá. En otras, Eva estaba celosa de que Missy siguiera viva y sacó su auto de la carretera para que subieran a mano, lo cual es tan ridículo como estúpido. En todas las versiones, sin embargo, Missy no hizo rodar su auto por un simple accidente o coincidencia. Fue el fantasma de Eva o la propia cara de la muerte quien lo hizo. Oh, y eso es lo que más me duele. Hizo rodar el auto porque quería hacerlo. Porque quería morir. Y esa era la única manera de que pareciera un accidente. Odio esa versión porque, de todas las historias, es la única que podría ser cierta. Cuando empecé el instituto ya era una leyenda urbana. La gente nunca tenía cuidado conmigo porque no se daba cuenta de que Missy y yo éramos hermanas. La gente se había olvidado de incluir el apellido de Missy en las historias. Además, nos separaban 12 años. La mayoría de la gente asumía que Missy era hija única. Pero no lo era. Era mi hermana. Es mi hermana de la que la gente habla. Es una leyenda urbana divertida para la mayoría de la gente. Es un recuerdo terriblemente doloroso y real para mí. Nunca hablé de Missy. No quería que la gente me preguntara sobre las leyendas o me molestara con ellas. Simplemente las evitaba o expresaba mi desinterés si las mencionaban. Funcionaba bastante bien hasta un día, cerca del comienzo de mi último año. Unos de mis amigos, Tom y Gregory, querían salir una noche a Sandwood y me rogaron que me uniera. Dicen que si sales cuando hay luna llena, puedes oír el sonido de las dos chicas riendo juntas, dijo Sara en voz baja. Estábamos matando el tiempo en la sala de estudio, y nada me apetecía más que escapar de aquella estúpida conversación. Recuerdo que puse un poco los ojos en blanco ante ella. De verdad, ¿por qué siempre hay una luna llena? Sinceramente, algunas personas son tan poco originales. Pero entonces volví a pensar en Eva y en su risa. Y traté de recordar la risa de Missy, cómo había sonado. Pero la cosa era que no podía. Simplemente no podía recordar. Me quedé atrapada en esa inesperada revelación cuando Greg y Tom aceptaron la propuesta de Sara.
¿Por qué no? Es una noche bastante agradable para ello. Y no es que vayamos a tener otra oportunidad, dijo Tom. Greg asintió y añadió: me voy a largar de ese pueblo de porquería en cuanto me gradúe. Bien podría sacar una buena historia de ello, ¿no? Greg pensó que era un maldito tipo rudo. Realmente arriesgado. A veces me hacía sentir mal, pero aún así me agradaba. Realmente debería haber dicho que no. Debería haberle dicho que tenía tarea o noche familiar o algo. Había un millón de excusas que podía elegir. Porque no quería hacer una burla de la muerte de mi hermana, de todo el dolor que le habían hecho pasar a mi familia a causa de ella. Pero su risa. No podía dejar de pensar en su risa. Y aunque sabía que no la escucharía, sabía que las historias eran mentira. Sí, me apunto. Tuve que arriesgarme. Greg condujo. Sus padres eran adinerados y le prestaban cualquiera de sus numerosos autos cuando quería. Me recogió por última vez alrededor de las 10. Les dije a mis padres que iba a un grupo de estudio y que volvería tarde. Ellos confiaron en mí. Pensaban que había superado todo lo que pude la muerte de Missy. Realmente me sobreestimaron. Fuimos al cementerio y nos estacionamos al costado de la carretera, con las ventanillas bajas para escuchar mejor las risas fantasmales. Todo el mundo abrió una cerveza, excepto Greg, que en realidad no bebía. Ahora pienso mucho en Greg. Siempre fingía ser otra persona. No es que ahora importe mucho, supongo. Nos sentamos a beber durante un rato, riendo y hablando de la escuela. Sara estaba prácticamente saltando en su asiento por la anticipación nerviosa a medida que avanzaba la noche. Todo era muy divertido para ellos. Un juego. Yo también estaba nerviosa, pero no del tipo bueno. En cambio, tenía una sensación de malestar en el estómago, como si algo malo estuviera a punto de suceder, pero no estaba segura de qué. La sensación se incrementó hacia la medianoche. Es cuando se oyeron las risas, me dijo Sara. Porque es cuando el velo que separa la vida y la muerte se levanta ligeramente. Es cuando podemos oír a los muertos. No le creí. Había esperado una señal de Missy desde el día de su muerte, y nunca la había recibido. Yo creía que la muerte es la muerte. Ningún deseo o esperanza sollozos en tu habitación mientras sus padres vuelven a beber hasta quedarse dormidos puede cambiar eso. Estaba pensando en eso cuando Sara nos hizo callar. Escuchen, ¿oyeron eso? Pensé que debía estar bromeando. Todos nos callamos y escuchamos. Fuera, el viento agitaba las hojas de los árboles. Por un momento, solo un instante, me pareció escuchar a alguien caminando por la hierba. Y luego desapareció. Tom resopló mientras bebía el resto de su cerveza. No oigo nada. Eso es todo lo que alcanzó a decir cuando empezaron los gritos. Estaba a nuestro alrededor, como si estuviéramos atrapados en una especie de tormenta extraña. Gritos y lamentos, como nunca antes había escuchado en mi vida. Era como si se hubiera abierto un portal al infierno y estuviéramos escuchando las voces de los condenados. Era el sonido de la pura agonía, y era tan fuerte que hacía temblar el auto. No, espera. Eso no era lo que sacudía el auto. Era otra cosa. El auto se balanceaba salvajemente hacia adelante y hacia atrás, con tanta fuerza que Sara y yo rebotábamos en el asiento. Me golpeé la cabeza contra la parte superior del auto y me encogí. Mi visión se apagó por un segundo. Pude oír los gritos de mis amigos que se unían a las voces del exterior.
mientras el auto se movía violentamente. Por un momento me aterrorizó la idea de que lo que estuviera fuera a sacudir el auto con tanta fuerza que lo hiciera volcar. Me tomé un momento para pensar en eso, en que el auto rodara, en mi muerte, en lo que pensarían mis padres cuando muriera igual que Missy, cuando la voz de Tom irrumpió en el aire nocturno. ¡Sube las ventanillas! ¡Por Dios, sube las ventanillas! Mi mano estaba en la manivela de la ventana, antes de que pudiera procesar lo que había dicho. Subí la ventanilla en segundos. Sara, en cambio, estaba hecho un ovillo en el centro del asiento trasero, sollozando y meciéndose de un lado a otro. Me abalancé sobre ella para cerrar su ventanilla, intentando desesperadamente mantener mi posición. El auto seguía balanceándose de un lado a otro, de un lado a otro. Unos segundos después, el motor rugió y los gritos del exterior aumentaron de volumen. Por un momento, el temblor empeoró y me tiré al suelo. Entonces, Greg pisó el acelerador y salimos disparados hacia la noche como el típico vampiro del infierno. Lo sé, es un cliché, pero es exactamente lo que sentimos. Los temblores se detuvieron, los gritos se detuvieron. Todo se detuvo excepto los juramentos de Tony y Greg y los sollozos de Sara. Me senté en la parte trasera, aturdida y aterrorizada, escuchando el viento nocturno, mientras dejamos el cementerio en el polvo. Pero justo antes de que giráramos hacia la carretera principal, justo antes de que perdiéramos de vista el cementerio para siempre, podría haber jurado que oí a alguien llamándome por mi nombre, con la voz de alguien que llevaba 12 años muerta. Esa noche terminó nuestra amistad. En aquel momento me pareció una gran cosa, pero mirando hacia atrás, la mayoría de las amistades del instituto están condenadas a desaparecer en el olvido. De todos modos, nos habríamos distanciado tarde o temprano. Solo el hecho de que ocurriera tan repentinamente lo hacía difícil de aceptar. Pero quizás fue lo mejor. Nuestra experiencia pasó a formar parte de las leyendas. Ya no oímos historias sobre risas misteriosas. En su lugar, oímos historias sobre gritos, temblores y el infierno. Decidí no escucharlas. Ya no quería saberlo. Solo quería que todo desapareciera. Pero esas cosas nunca desaparecen, ¿verdad? Han pasado muchos años desde que me gradué y dejé mi ciudad natal. Muchos años desde que fui a Sandwood y puse flores en la tumba de mi hermana, rezando y esperando que me despertara, y todo hubiera sido una gran pesadilla. Ya no tengo pesadillas. Nada de mis sueños puede ser peor que lo que he visto despierta. Este año es el 30º aniversario de la muerte de mi hermana. Mis padres quieren que vaya a casa para la fecha de su muerte. Quieren que visite el cementerio con ellos. Y sé que debo hacerlo. Sé que es importante para ellos. Y que es mi deber como hija. Y, sin embargo, me encuentro dudando a medida que se acerca el final de la estación. Cuando la nieve empieza a caer y el hielo a cubrir las carreteras. Porque me aterra el día en que regrese. Me aterroriza oír mi nombre susurrado una vez más en la fría quietud del cementerio, invitándome a mirar lo que hay al otro lado.